la academia, pienso yo, es una visión que, como te digo, sale de la visión centrada en el usuario. Solemos trabajar en plataformas recolectando una cantidad de datos importantes, haciendo lo que llamamos minería de datos y buscando patrones, regularidades, que nos puede dar un panorama diferente. También eran muchos discursos de odio, ¿no? Entonces vimos que ese odio se convertía en violencia. Entonces, pues una parte del equipo se metió más en ver cuáles eran las imágenes, cuáles eran los discursos compartidos, y ahí fue cuando surgió la cuestión del reclutamiento por parte de delincuencia organizada. X, a partir de su compra por parte de los MAS, cerró las APIs a la investigación universitaria, dejando también a muchos académicos, estudiantes de doctorado, por ejemplo, en medio de su tesis sin datos. Bienvenidos a Emergencia Derecho Manera. Hoy vamos a explorar una intersección cada vez más crítica entre la relación de los derechos humanos, los derechos digitales y el rol que juegan las plataformas en línea en la construcción del conocimiento. En un contexto donde las redes sociales como TikTok, YouTube o Facebook no solo son espacios de socialización o de consumo, sino también una disputa política y de análisis social, nos preguntaremos qué papel puede jugar la academia en este ecosistema, qué pueden aportar estas plataformas al trabajo de investigación y cuáles son los límites éticos y los riesgos cuando estas plataformas son también actores privados con sus propias agendas. Para profundizar en estos temas nos acompañan dos voces indispensables. Alejandra Arias es maestra en estudios sociales y políticos, especializada en temas de violencia, delincuencia y afectividad. Actualmente colabora en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, donde su trabajo explora cómo se entrecruzan las juventudes, las redes sociales y las nuevas formas de violencia. Gabriela Sued es investigadora y doctora en estudios humanísticos y profesora en la UNAM. Se especializa en métodos digitales, plataformas sociales y justicia tecnológica. Desde una mirada crítica, analiza cómo operan las plataformas, los datos y los algoritmos en nuestras vidas cotidianas. Entonces, muchas gracias a los dos por venir acá, por venir hasta acá. Gracias. Quería empezar un poco hablando sobre qué antecedentes de investigación previos a esta última investigación del Seminario de Violencia y Paz tienen, cómo han utilizado las redes en su investigación desde el seminario. Sí, hemos realizado varias investigaciones, por ejemplo, debajo de periodo electoral, cuando varias candidatas, por ejemplo, las que estaban postuladas para el Estado de México, estaban pues compitiendo, ¿no? por esa entidad, y pues ver cómo se estaban manejando los discursos de odio contra una u otra candidata, ¿no? Para ver cómo jugaba esto también en la elección y decisión de votación. ¿Y me podrías hablar un poco, un resumen general de este último estudio del reclutamiento digital en TikTok y esto? Sí, claro. Bueno, como veíamos, pues la tendencia del discurso de odio en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, pero también vimos que TikTok era una beta, ¿no? Una beta que no estaba muy estudiada o que no ha estado muy estudiada últimamente, que ha sido como exponencial en el uso de jóvenes y menores de edad sobre todo. Pues nos decidimos a ver qué había, ¿no? Qué había en los videos compartidos, y pues descubrimos que también había como mucho discurso de odio, ¿no? Entonces, pues una parte del equipo se metió más en ver cuáles eran las imágenes, cuáles eran los discursos compartidos, y ahí fue cuando surgió la cuestión del reclutamiento por parte de delincuencia organizada. Claro, este es un esfuerzo interinstitucional, ¿no? ¿Algunas otras instituciones participaron? ¿Cómo fue esa colaboración? Sí, surgió? Claro, pues ya tenían el seminario pues una puerta abierta con el laboratorio CIVIC de la Universidad de Northeastern, y bueno, a través de este colectivo pues se tuvo acceso a las APIs, ¿no? A las APIs para tener pues la información o los datos que proporciona TikTok a través de pues esta aplicación. Oye, Gabriela, ¿y tú cómo opinas cuál es el papel de la academia al adentrarse a investigar o analizar las redes sociales? Bueno, como nosotros tenemos nuestros propios métodos de sistematización, podemos dar un punto de vista que es diferente al del usuario o la usuaria cotidiano, ¿no? Solemos trabajar en plataformas recolectando una cantidad de datos importantes y haciendo lo que llamamos minería de datos y buscando patrones, regularidades y ciertos ciclos tal vez también acerca de las expresiones públicas y los discursos que predominan en las plataformas. Lo que aporta la academia, pienso yo, es una visión que, como te digo, sale de la visión centrada en el usuario, sino que puede analizar un conjunto de datos mucho mayores con una sistematización que nos puede dar un panorama diferente
lo que pasa ahí. Ustedes tienen un marco teórico, ¿no?, de los métodos digitales para estudiar este entorno digital. ¿Cómo es este? Sí, tenemos, digamos, echamos varios de varios marcos teóricos. Los métodos digitales que buscan estudiar las condiciones sociales y culturales que se reproducen en la web a partir de los datos que publican las personas. Su creador es el Dr. Richard Rogers en la Universidad de Ámsterdam, pero después también hay otras creaciones o otras herramientas conceptuales. De aquí de México es la datificación crítica, que se propone visibilizar las contranarrativas a las hegemonías de las redes sociales, ¿no? Las reapropiaciones por parte de los movimientos sociales, los usos colectivos, los usos políticos. La tecnopolítica también es otro marco teórico que, digamos, reúne un poco el análisis de datos digitales. Hay varios marcos, pero todos están bajo la premisa de analizar una cantidad de datos superior a la que nosotros podríamos mirar uno a uno, más lo que llamamos submetadatos, o sea, las descripciones sobre los datos. Oye, desde el seminario tiene alguna especie de metodología de investigación, pero sobre todo, ¿cómo lo mezclan con este análisis de la violencia y la paz? Sí, pues todo, te digo, surgió a través de la cuestión del odio, ¿no? Este proyecto que por un momento quiso agarrar la cuestión de todos los discursos en redes sociales, que fue el Laboratorio de Odio y Concordia, de donde también surgieron estas cuestiones de los candidatos que te mencionaba anteriormente, y pues vimos que había más odio, ¿no? Más odio que concordia, y que justamente también propiciaba violencia no solamente en el espacio digital, sino también pues a través de pues el espacio digital surgían propuestas para ir a ofender a personas, a candidatos, o también para hacer ciertos movimientos o ciertas expresiones de desprecio hacia personas, ¿no? Que al final y al cabo a lo mejor no muchas se concretaban en el espacio físico, pero que llevaba también pues a cambiar las elecciones de los votantes o a interferir también en el discurso público, ¿no? Como fue el caso también de las mañaneras, como también a través de las mañaneras y de acuerdo a la interacción que tenía lo que decían en las mañaneras y lo que pasaba en el espacio digital, se empezaban a hacer hashtags. Y estos hashtags también eran mucho discurso de odio, ¿no? Entonces vimos que ese odio se convertía en violencia digital contra ciertos personajes, también ciertos periodistas, no solamente políticos, o ciertos activistas, o ciertos pues personas que en general tienen la palabra, ¿no? en el espacio público, y que pues esto también afectaba a su integridad, ¿no? Porque muchas veces les causaban amenazas que bien no sabían si iban a hacer pues efectivas o no, pero de todos modos llevaba una bola de violencia, ¿no? Digital, y que podía ser pues potencial en la cuestión real. Claro, y digamos, cambio de enfoque de discursos de odio a procesos de reclutamiento tuvo que ver con el contexto de Teuchitlán y las evidencias de reclutamiento forzado por ahí, o ya tenían desde antes con este enfoque? Ya tenía desde antes ese enfoque, porque justamente desde el año pasado se comenzó con esta observación dentro de TikTok, y bueno, se empezó a ver que pues muchos de los videos eran sobre personajes con walkie-talkies o con armas, ¿no? Entonces, lo cual causó alerta, y fue ahí como pues todo el equipo nos dimos cuenta que había una cuestión de reclutamiento, una cuestión también de delincuencia organizada o enaltecimiento pues de la vida criminal, ¿no? Ya después, conforme se va haciendo el algoritmo de TikTok, te va mostrando más y más de ese tipo de contenido, ¿no? Porque a lo mejor en un principio no te sale, no te brota a la vista ese tipo de imágenes, pero conforme empiezas a ver más ese tipo de contenido, pues ya se inunda tu pantalla de ese tipo de contenido violento, ¿no? Y ya después fue cuando se realizó la cuestión más enfocada al reclutamiento, porque ya había videos que ofertaban pues trabajo en la delincuencia organizada. Pues
coincidió con la de Teuchitlán, la coyuntura Sí, de todo. entonces nos dimos cuenta que pues no es una cuestión actual, sino que quizá lleva muchos años en redes sociales, ahorita pues es TikTok, pero quizá previamente en Facebook, en Twitter, no sé, dependiendo también pues de las políticas de las mismas redes sociales, que a lo mejor unas son más rígidas y otras no. Oye, Gabriela, ¿y cuáles son, digamos, los principales impedimentos para utilizar las redes sociales para analizar? ¿Son espacios transparentes que tengan su información así nada más? ¿O? No, por supuesto que no. Todos los accesos a lo que llamamos las APIs, las Application Program Interfaces, o las interfaces que hacen que nosotros podamos acceder a recolectar datos, están sumamente limitadas, y además en muchos casos en que están abiertas, están tercerizadas, por lo que, bueno, unos autores muy interesantes como Nick Coultry y Ulises Mejías han llamado la industria de los datos. Esto quiere decir que aún siendo nosotros usuarias de las redes sociales y poniendo nosotros nuestro contenido ahí, para acceder al contenido que nosotros ponemos, muchas veces tenemos que pagar. Hay hoy en día quedan muy pocas plataformas que permiten bajar públicamente los datos casi sin restricciones. Una de ellas es YouTube. Después hay otras que no permiten nada, como lo es Facebook, salvo, bueno, de algún tipo de página pública, algo muy particular, pero no de usuarios privados. X, que fue un espacio de disputa de sentido, un espacio político muy importante, a partir de su compra por parte de Elon Musk, cerró las APIs a la investigación universitaria, dejando también a muchos académicos y estudiantes de doctorado, por ejemplo, en medio de su tesis sin datos. Hoy en día se puede volver a recuperar un poquito de X, pero ya mediante plataformas de pago, que no son muy caras, pero que hay que ver, digamos, esta cuestión ética de que siendo nosotros usuarios y poniendo nosotros contenidos en las plataformas, luego tenemos que pagar por esos contenidos que ponemos. Claro. Ale, ¿y ustedes cuáles fueron las principales dificultades para este estudio utilizando las redes sociales? Justamente fue porque anteriormente tenían convenio con Twitter, cuando era Twitter, y con esta cuestión que comenta la doctora, pues se cerraron las posibilidades de investigación, ¿no? Entonces fue que pues se exploró Facebook, se exploró inclusive también YouTube, y pues las dificultades con TikTok fue la API, pero tenemos esta colaboración que fue de gran ayuda. Y más allá de eso, también pues no se puede descargar toda la información que uno quisiera, ¿no? Para poder hacer pues la cuestión de correlaciones, la cuestión también de los mismos usuarios, obviamente sin violar su privacidad, ¿no? Sus derechos digitales, pero pues para la cuestión de reclutamiento, pues sí es una parte importante, por ejemplo, la geolocalización, que entiendo que a través de la API no se puede realizar, ¿no? Entonces hay muchas limitantes por la cuestión de acceso a datos, que no todos son transparentes, unos son de paga, y que pues no es posible realizar una investigación pues tan transparente o tan profunda. Este específico caso, casi chisme de Twitter, como ustedes, ¿por qué creen que haría eso? O sea, ¿qué le beneficiaría no permitir APIs para investigación? ¿Es intereses políticos o es simplemente dinero? Me parece que se conjunta el interés económico, porque en realidad el acceso a datos de X, si tienes mucho dinero lo puedes lograr. Lo que pasa es que es un precio injustificado. Entonces hay una ansia de monetización de todo lo que sucede en la plataforma que en la etapa anterior no sucedía. Y por otro lado, también es de público conocimiento que la academia ha aportado mucho en la comprensión de la expresión pública y de los debates políticos que sucedieron en la plataforma hasta la compra de Elon Musk, y que ahora digamos, vamos a decir, la orientación editorial de la plataforma
ha cambiado muchísimo y entonces ya no existe el mismo interés en poder hacer más transparentes los procesos de la plataforma. Oye, Gabriela, justo te iba a preguntar cuáles son los beneficios de estos métodos digitales para las ciencias sociales y la academia. ¿De qué manera enriquece el análisis de las redes sociales? Bueno, creo que hay dos orientaciones fundamentales que hemos trabajado. Una es hacia la comprensión del discurso público. Cómo se construye el discurso público en las redes. Como el discurso público es un discurso que interactúa completamente con lo social, o sea, no es una parte de lo social, interactúan, ¿no? Van y vienen. Entonces, en ese interjuego es muy importante comprender el discurso público de las redes sociales. Pero por el otro lado, también, analizando el discurso público, nosotros podemos saber más sobre cómo se comportan, cuál es la lógica de las plataformas, cuáles son los intereses que, por ejemplo, guían la jerarquización de contenidos. ¿Por qué algunos contenidos se ven más y otros contenidos se ven menos? Y eso nosotros lo podemos hacer analizando algunos metadatos como la cantidad de reacciones, la cantidad de retweets, la cantidad de comentarios, porque sabemos que los algoritmos operan dando visibilidad a aquello que la gente más ve, más acuerdo tiene y más le gusta. Entonces, cuanto más reacciones tengan esos mensajes, más visibles se van a hacer. Eso por un lado sabemos eso, y por el otro lado sabemos que también las redes sociales visibilizan los discursos que se alinean a sus intereses, sean comerciales, como el caso de las microcelebridades o los influencers que monetizan sus canales, o sean políticos, como sería, digamos, la orientación dominante en la política a las que las plataformas siguen y han seguido en el pasado también. Entonces, el beneficio es poder entender estas dos partes, la parte del discurso público y la parte del funcionamiento platformico. Ustedes en el seminario lo han podido ver así como una especie de termómetro social de lo que está pasando justo en nivel violencia y construcción de paz. Sí, justamente también se ve que ciertos contenidos o las personas que realizan estos contenidos tienen conocimiento de cómo funcionan las redes sociales. Por ejemplo, en TikTok, poner un hashtag que diga para ti o for you hace más visible al mismo contenido. Y es una cuestión que para el informe de reclutamiento se vio, ¿no? O sea, algunos de los contenidos de los videos tenían este hashtag. O sea, no era precisamente el hashtag reclutamiento, algunos sí, algunos no, como se ve en el informe, pero muchos eran de para ti o for you, que uno pensaría que no tiene nada que ver, pero dentro pues de las estrategias de TikTok, esta es una forma de hacer más visible tu propio contenido, ¿no? Que obviamente esto va más hacia las personas que quieren monetizar, a las personas que quieren ser quizá influencers, pero también se puede ver que pues ya se tiene pleno conocimiento de cómo empiezan a operar para que así pueda reproducirse más ciertas vistas, ¿no? Entonces, eso por una parte, y entonces pues toda la cuestión de la violencia, de las armas, del reclutamiento, de ciertos símbolos, inclusive canciones, ahora que ha estado muy en boga la cuestión de los corridos, pues también ciertas canciones cómo se montan a este tipo de contenido, ¿no? Y se empiezan a reproducir de una manera pues exorbitante. Oigan, ¿y dónde estará, digamos, la diferencia entre ser observadores, analíticos, y en qué momento también poder incidir en las redes sociales? ¿La academia creen que tenga posibilidad de incidir en redes sociales, en contenidos, en creación de audiencias, comunidades? ¿O creen que se debería hacer un papel más observatorio de análisis? Yo pienso que observando se realiza una incidencia. Nosotros somos observadores, pero observando incidimos. Nuestro punto de vista también cambia el punto de vista de otros usuarios y de otras audiencias. Por eso, de alguna manera, estos estudios basados en datos que han trabajado sobre los feminismos, sobre la tecnopolítica, siempre han concitado mucha atención de los públicos académicos, pero también de las asociaciones civiles, de otros actores, vamos a decir, no académicos, incluso de actores políticos o incluso de funcionarios de gobierno.
No, recordemos que en alguna época funcionaba lo que se llamaba un tuitómetro en México, ¿no? Que era la medición de los sentimientos circulando en el Twitter mexicano. Entonces, siempre este discurso ha concitado una atención, y yo creo que es porque a la vez que analizamos, también damos nuestra propia construcción de sentido acerca de lo que son las plataformas. Entonces esclarecemos un poquito. Y al esclarecer, incidimos en cómo otras personas también construyen sentido sobre los medios que están usando. Sí, usted iba a preguntar si, porque bueno, yo sí vi algún tipo de repercusiones de la publicación del estudio que hicieron en redes. Yo incluso hice unos contenidos sobre ello en TikTok. Entonces la gente comentaba mucho así como de, yo utilizaba el emoticon de los gallos porque me gustan, pero ahora lo voy a hacer con más precaución porque veo que tiene todo un contexto, un análisis detrás. Entonces, ustedes pudieron ver así como algo de cómo reaccionaron las redes o cómo reaccionó las plataformas a su propio estudio. Sí, justo pues varios noticieros sacaron la cuestión del informe, y en un noticiero pues hizo un contenido de TikTok, y ante pues varios usuarios se comenzaron a comentar, ¿no? Burlonamente de, bueno, y entonces díganme, pues tulipán, ¿qué significa, no? O sea, como poniendo en entredicho la cuestión pues de los emojis, y que otros también decían, yo utilizo el ninja porque pues, no sé, me gustan los ninjas, ¿no? Y entonces como que también personas que no sabían que ciertos emojis simbolizan otra cosa, ¿no? Y otros pues diciendo como de, pues yo voy a seguir usándolos. Entonces también se crea un debate dentro del mismo sentido que las personas le dan a los emojis, ¿no? O sea, porque también es eso. Quizá aquí en México no tenemos muy bien definido o quizá no haya un listado de lo que significan los emojis, pero pues es muy variado, ¿no? Y vemos que como ciertos agentes, como por ejemplo pues la vida criminal, opta estos emojis para darles otro sentido, y las personas quizás se alinean a esos sentidos o los cuestionan, ¿no? Entonces, a través el pretexto fue el informe, ¿no? Pero pues vemos cómo también hay una disputa, un debate de lo que los símbolos, los emojis, los dibujos tienen que significar dentro de las redes sociales, ¿no? Dentro del espacio digital. Oye, voy a pedir un paréntesis para ver cómo es esta parte, no de la investigación, sino de la Academia de la Formación de Profesionales. Tienen ustedes el seminario, yo mismo fui parte de la primera generación. ¿Cómo entienden esa parte de formación de profesionales que entienden de estos temas, por ejemplo, de violencia y paz? Pues ciertamente es una parte nueva que, bueno, aunque el seminario ya lleva varios años trabajando con redes sociales, pues salen otras investigaciones con las que vamos teniendo pues nuevos obstáculos, por ejemplo el del acceso a los datos, pero también buscando estos perfiles que entiendan de manera cualitativa y cuantitativa las redes sociales, ¿no? La parte cuantitativa que se realizó en el informe, la cuestión de las correlaciones, la cuestión de también la estadística descriptiva a través de las APIs, pues es una forma, o también construcción de ciertos visuales para que se entiendan, ¿no? Estas correlaciones entre, por ejemplo, los emojis y los likes y los seguidores. Es una parte que también debe de tener pues ya alguien en formación más cuantitativa, pero también la parte cualitativa, como comentaba la doctora, de pues la construcción de la realidad, cómo le damos nosotros sentido. Entonces es una parte complementaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria, que, o sea, sí requiere de técnica, de un marco teórico enfocado al espacio digital, pero también pues la colaboración de varias visiones. ¿Tienes algún comentario sobre la parte de la formación académica? Porque es decir, los jóvenes, las nuevas generaciones, pues ya vienen todos de este medio digital, totalmente empapados en ello, y luego vienen también como poderlo investigar un poco. ¿Cómo sería esa relación? No sé. Bueno, es una relación que igualmente requiere de una formación, porque hay que poder también transmitir que un dato es una construcción social, no es la verdad revelada, no equivale a la realidad, aunque podamos hacer algunas correlaciones con lo que está fuera de las redes, con lo offline, tampoco equivale a lo offline. Hay que hacer un trabajo sobre cómo interpretar los datos que recolectamos y los datos que analizamos
buscando patrones. Entonces, no es solamente, como dice la maestra, no es solamente un trabajo de manejo de técnicas o de herramientas tecnológicas, sino que también hay que conjuntarlo con todo nuestro bagaje que traemos de las ciencias sociales, nuestra capacidad para interpretar, nuestra capacidad para correlacionar, nuestra capacidad para poner en duda la construcción de los datos, nuestra capacidad para tener una mirada crítica y para problematizar esos datos. Entonces, es todo un aprendizaje que yo diría que es sociotécnico, que incorpora o conjunta nuestro bagaje de las ciencias sociales con herramientas informáticas técnicas, pero es uno a uno. Incluso vemos que personas que tienen un muy buen manejo técnico, pero que no tienen el bagaje social, no pueden dar sentido completamente a esos datos, no los pueden problematizar. Para poder problematizarlo hay que trabajar en la convergencia. Oye, y desde el seminario tienen algunos siguientes temas que quieren analizar, que creen que son de importancia o de coyuntura histórica, o para analizar más a profundidad el tema de la construcción de violencia y paz. Pues sería profundizar justamente en la cuestión de reclutamiento, porque pues tiene meses la investigación, pasó lamentablemente lo de Teuchitán, y pues los contenidos y los discursos de reclutamiento y violencia siguen en las redes, ¿no? O sea, a pesar de que pues las autoridades han dicho que han dado de baja en primera instancia 39 cuentas, posteriormente 200 cuentas, pues quitan una y surgen 100, ¿no? Entonces también sería importante pues investigar las restricciones o las políticas de las redes sociales, por ejemplo TikTok, ¿no? Que es todavía una de las redes en boga, que la utilizan, bueno, es una plataforma social y que la utilizan muchos menores de edad, y eso es lo que nos alerta, nos alarma desde el seminario, ¿no? Entonces, pues ver también esta parte en conjunto con pues las políticas, no solamente de las autoridades, la cuestión de qué están haciendo, por ejemplo, la policía cibernética, cuestionarnos varias cosas desde del lado de la academia, del lado de las autoridades, pero también del lado de las propias plataformas digitales, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí hay varios tipos de decálogos o también cuestiones que son para educar a la población en términos de redes sociales, cómo utilizarlo, por ejemplo, enfocados también a los padres o tutores de niños y niñas, de cómo utilizarlos, pero realmente tampoco existe una vigilancia o una supervisión, mejor dicho, de qué es lo que consumen pues las niñas, niños y adolescentes en estas redes. Entonces, por ahí también son nuestros intereses, ver también cómo interactúan ese conjunto poblacional, obviamente también los jóvenes y los adultos, y ellos que están consumiendo, ¿no? Oye, Gabriela, ¿y a las redes sociales como empresas privadas se les puede pedir que tomen medidas para mayor transparencia, para que sea más fácil la investigación, o siempre va a ser un camino a contracorriente? No, las plataformas sociales son empresas privadas que manejan a su conveniencia lo que sucede en las redes y cómo, digamos, se jerarquiza la información y cómo alguna se la visibiliza, a otra no. Entonces, realmente la academia no les puede pedir, porque no es atribución, digamos, de la academia hacer una regulación ni intervenir ahí. Porque, como te digo, son empresas privadas. No están obligadas tampoco a hacer un micrófono social. Nosotros hemos hecho de las redes un micrófono social, pero si el día de mañana las redes apagan ese micrófono o lo apuntan hacia el lado opuesto, es su atribución porque son empresas privadas. Ahí lo que hay que discutir más bien es cuál es el rol de las plataformas frente a los contenidos. Si son editoras de contenido o no tienen ninguna responsabilidad porque el contenido lo ponen otros, lo ponen terceros. Ese ha sido siempre el debate en función
de la transparencia y de la ética en la jerarquización de la información de la. Y es un debate que, bueno, todavía sigue, que hay algunos países que lo quieren de alguna manera modelar, como el caso de Brasil, que está buscando una regulación de plataformas basadas en su función de editores de contenido, ¿no? O sea, que si se jerarquiza, por ejemplo, un contenido de reclutamiento en las redes, es responsabilidad de las plataformas, porque las plataformas manejan los filtros de información. Entonces deciden lo que va primero, lo que va último, lo que no va. Eso es lo mismo que hace un editor de un diario. Sin embargo, las plataformas aluden a que los contenidos son puestos por terceros y que ellos no tienen ningún rol de moderadores. Entonces, esa es la discusión. Y esa es hacia la regulación que se debería atender, si no hubiera también algunos varios intereses de por medio entre gobiernos y plataformas y conflictos. Y desde el seminario, ¿cuál es, digamos, más o menos la posición respecto a estos temas, o sea, como tan graves como el reclutamiento, como los discursos de odio? Ahí también, ¿qué le podemos pedir a las redes sociales? Regulación. Ahora que escucho a la doctora, pues justamente editar ese contenido, porque pues si bien está en su espacio, está propiciando que se reproduzca, ¿no? Entonces, contenido, por ejemplo, de pornografía, de violencia, de matanzas, de armas, nosotros del seminario decimos que no tendría por qué estar circulando a ese nivel, ¿no? Y estar propiciando también, pues, discursos, y aunque quizá no sea lo que pasa totalmente en la realidad, pero sí es el reflejo de, pues, por ejemplo, lo que está pasando en México. No, pues creo que ahí podemos terminar la conversación. Es muy interesante, en efecto, cómo analizarlo y cómo pensar en la posición de la academia, ¿no? Quiero agradecer a las dos por venir acá y por hablarme con tanta experiencia de los temas que han tenido, y pues, muchísimas gracias. Gracias Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Este esfuerzo ha sido producido con el acompañamiento de Artículo 19 y con el apoyo financiero de la Unión Europea, por lo que el contenido aquí vertido es responsabilidad exclusiva de Emergencia Derecho Humanera y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea o de Artículo 19.